Aleluya, qué gusto verles el día de hoy. Reciban un saludo de parte de mi esposa, de nuestra iglesia Ciudad Esperanza. Aquí está mi hijo conmigo también, que me está acompañando, y para mí es un honor siempre compartir la palabra de Dios en una de las iglesias que más admiramos. Admiramos a sus pastores, a sus líderes y todo lo que están haciendo por la ciudad, porque esta ciudad necesita más iglesias sanas, avivadas con el poder del Espíritu Santo. Amén. Si tienen su Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 25, me gustaría leer una porción de la palabra de Dios. En Lucas 10, capítulo 10, versículo 25. Y vamos a estar tocando una conversación que tiene Jesús con un abogado. Aleluya, qué divertido, ¿no? Hablar con abogados. Esta porción habla un poquito acerca de una pregunta de cómo puedo conocer yo más a Dios, cómo puedo profundizar más en mi fe con Dios. Y así dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 10, versículo 25. Ya los confundí, perdón. Lucas 10, 25, ahí está en la pantalla. Lucas 10, 25. Dice: en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley y cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, contestando dijo Jesús: haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley, el abogado. Entonces, haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amén. Puedes tomar asiento en esta hora. Aleluya. Me gustaría compartir un poquito acerca de esta conversación y de este tema de conversaciones que normalmente la gente tenía con Jesús. Jesús tiene alrededor de unas 5 o 6 conversaciones muy icónicas en el Nuevo Testamento, hablando del mismo tema, y básicamente están tratando de contestar la misma pregunta, y es: ¿cómo puedo acercarme más a Dios? How can I get closer to God? Básicamente están haciendo una pregunta el abogado a Jesús de cómo puedo yo obtener la vida eterna, cómo puedo heredar la vida eterna. ¿Qué debo hacer? Le pregunta el abogado a Jesús, para heredar la vida eterna. ¿Qué debo hacer para profundizar en tu verdad, para profundizar en esta relación contigo, Dios? ¿Sabe que en Google normalmente se usa para hacerle preguntas muy superficiales a Google, ¿no? ¿Cuánta gente hay en la ciudad de Dallas? ¿O cuál es el clima de hoy? ¿Sabe que la pregunta de las preguntas más buscada en relación a Dios en Google este año pasado fue precisamente esta pregunta? La gente, una de las preguntas que más estaba haciéndole a Google era una pregunta tan básica: ¿cómo puedo acercarme más a Dios? Y qué peculiar, pero también me da mucha esperanza esto, porque
Mucha gente habla del mundo en el que vivimos de una forma muy apocalíptica o a veces de una forma muy oscura, como que el mundo ya no tiene esperanza. Pero ¿sabes qué, iglesia? Mientras que Cristo no haya venido, sigue habiendo esperanza para esta tierra. Amén. Mientras que Cristo no haya venido, sigue habiendo una esperanza para este mundo, por más mal que se vean las cosas. Mientras que la iglesia esté viva y conectada con su presencia, hay esperanza para esta tierra en el nombre de Jesús. Pero esta pregunta también deja en evidencia, especialmente el ser de las más populares, que hay una pregunta, un vacío en el ser humano que constantemente está haciéndose esa misma pregunta que el abogado, de cómo puedo yo profundizar. Tiene que ver algo más que meramente información religiosa o que prácticas religiosas. Tiene que haber algo más. ¿Cómo puedo yo profundizar en esta relación con Dios? ¿Cómo puedo yo profundizar en este conocimiento de Dios? ¿Cómo puedo acercarme más a Dios? Este abogado, para empezar, no venía con las mejores intenciones. Este abogado se acerca a Jesús y dice que le hace esta pregunta para probar a Jesús. Este abogado se acerca con Jesús como queriendo retarlo. Sabes que los judíos, especialmente en aquel entonces, pero todavía la mayoría de los judíos hasta el día de hoy, no creen en la vida eterna. Ellos no creen en que hay una vida después de la muerte. Sin embargo, este hombre judío, abogado, le hace precisamente esta pregunta a Jesús. Así que es muy probable que este hombre a lo mejor esté queriendo nada más burlarse de Jesús. A lo mejor simplemente quiere usar esta pregunta para tratar de alguna forma exponer a Jesús en su mente. El punto es que su pregunta a lo mejor no venía con la mayor sinceridad. Pero sabes que también la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Así que aunque a lo mejor él vino con sus motivos alternos, hay algo dentro del abogado que a lo mejor como que quiere una respuesta a esta pregunta. ¿Habrá algo más? Hay algo más profundo. Hay una verdad que a lo mejor no he conocido. Jesús, ¿qué debo hacer para obtener esto que es imposible? Y digo imposible porque es imposible obtener la vida eterna por nosotros mismos. Es por el poder de Cristo Jesús, es por su gracia primeramente. Pero este muchacho le está preguntando, este abogado le está preguntando a Jesús, ¿cómo puedo yo obtener esto que es casi imposible, es básicamente imposible de obtener? Y luego Jesús le contesta en una conversación con el abogado y le dice, ¿cómo interpretas tú la ley? Y él empieza a mostrar su capacidad de conocimiento. Y él le dice, pues amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes lo que está haciendo aquí el abogado? Es que está tomando los primeros 5 de los 10 mandamientos que hablan acerca de amar a Dios con todo, y luego tomando los 5 después, los del 6 al 10 de los 10 mandamientos que hablan de amar a tu prójimo como a ti mismo. El abogado está poniendo en evidencia de que él conoce la ley, que él conoce la palabra de Dios, que él tiene mucho conocimiento acerca de las cosas de Dios. Sin embargo, cuando él llega al punto que él mismo está haciendo y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Biblia que él, para justificarse, le agrega un término técnico, típico abogado, ¿no? Si hay abogados aquí, mis respetos, Dios les bendiga. Pero como un buen abogado, básicamente dice el abogado, técnicamente, ¿quién es mi prójimo? Yo sé que la Biblia dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y pues técnicamente amo mucho a mi mamá y amo mucho a mi papá, y mis hermanos a veces me caen mal, pero pues también los ayudo. Pero dice, técnicamente, Jesús, ¿quién es nuestro prójimo? El abogado da la respuesta que sabe que debe dar, pero al mismo tiempo se justifica por no estar cumpliendo lo que él sabe que debe estar cumpliendo. Qué peculiar. La respuesta de Jesús al abogado es bien sencilla. Jesús le dice, déjame te cuento una historia. Es una pregunta bien teológica la que está haciendo aquí el abogado,
primero, ¿cómo puedo yo, qué debo hacer para obtener esto milagroso, sobrenatural, para heredar la vida eterna? Y luego la segunda pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta con una historia de un acto que aparentemente es muy simple, es muy sencillo, pero que sí requiere un amor genuino. Y le empieza a contar la historia muy conocida de el buen samaritano. Y este samaritano, esta historia es de las historias más conocidas en la historia de la humanidad. De hecho, desde el tiempo de Jesús hasta el día de hoy ha tenido un impacto sobre las artes. Ha habido tantas esculturas, pinturas que tienen valores de miles y miles de dólares, y canciones y obras de arte y de teatro, y hasta hay leyes que se basan en la ley del buen samaritano. En Estados Unidos sigue habiendo este tipo de leyes. Es uno de los pasajes fundamentales que usó Martin Luther King Jr. para hablar de derechos humanos en Estados Unidos, y que llegó a influenciar las leyes en cuanto a derechos humanos, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo occidental. Y estaba basándose gran parte en esta historia simple que contó Jesús. Y la historia que cuenta Jesús al abogado es simplemente esta: había un hombre que viajando lo asaltan, lo golpean, lo dejan casi muerto, y cuando queda casi muerto viene un sacerdote, pasa por ahí, lo mira destrozado, pero cambia de camino y sigue, lo pasó de largo. Ahora, eso fue un shock para la audiencia a la que Jesús le está hablando, porque la audiencia a la que Jesús le está hablando es una audiencia que para ellos el sacerdote era lo máximo. El sacerdote, si alguien tenía puntos sociales, si alguien tenía una voz, o si había una jerarquía de quién era más importante, el sacerdote lo más probable es que estaba en el top de todos los judíos. Así que para que Jesús dijera que el sacerdote lo pasó de largo, esta necesidad tan obvia para muchos fue un shock. Y yo me imagino que muchos dijeron, pues es que el sacerdote está ocupado, tenía muchas cosas que hacer. Ok, lo justificaron, pero luego Jesús dice, y luego pasó un levita. Y luego pasa un levita por ahí, y el levita también mira la circunstancia, mira al hombre herido, destrozado, acabado, y también mira para otra parte, cambia su camino y sigue de largo. Lo pasó de largo. ¿Sabe qué? Qué triste, porque si había una segunda persona más importante después del sacerdote, eran los levitas, porque los levitas eran los que servían en el templo, era el grupo alabanza básicamente dentro del pueblo de Israel, eran los que servían en las cosas de Dios y tenían ese llamado generacional sobre su hogar. Y sin embargo, este grupo también estaba viendo la necesidad y la pasan de largo. ¿Sabe que esta historia es bien peculiar? Porque normalmente se le llama la parábola del buen samaritano, pero la Biblia nunca especifica que era una parábola de la forma que especifica otras parábolas como tales. Así que es muy probable, y es una especulación, pero es muy probable que Jesús no está contando meramente una ilustración para hacer un punto. Jesús muy probablemente está contando algo que él supo que pasó, donde pasa un sacerdote y pasa un levita que conoce todo lo que hay que conocer acerca de la palabra de Dios, y pasan de largo la necesidad de su hermano. Y luego pasa un samaritano. Y si empieza un momento así de shock, fue en este momento. Dicen en inglés, it was the triggering moment. It was a trigger. Fue como algo que los encendió cuando escuchaban la palabra samaritanos, porque los judíos creían que eran el pueblo escogido, y luego estaba el resto del mundo, los gentiles. Pero si había algo peor que los gentiles, eran los samaritanos, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles. Así que no nada más los veían como no escogidos, los veían como los traidores. Y peculiarmente Jesús habla acerca de un samaritano bueno a una audiencia que solamente pensaba en los samaritanos como malos.
En esa hora, en ese momento, Jesús está dando una historia que tiene un impacto sobre el abogado, y el abogado tiene que definir quién es el verdadero prójimo. ¿Quién fue el verdadero prójimo en esta historia? Y el abogado contesta como tal. ¿Sabes que el abogado, cuando se acerca a Jesús, se acerca para probarle? Se acerca con esta petición enorme, con esta petición muy audaz. Dios, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para profundizar en esta fe? Y para empezar, la pregunta viene de un corazón un poquito dudoso, un poquito irreverente, irrespetuoso. Y déjame te digo nada más algo antes de continuar. Es que importa, iglesia, cómo tú y yo nos acercamos a Dios. Porque Dios es alguien que te quiere conocer personalmente. Porque Dios es alguien que quiere tener una relación viva contigo. Así que importa la apertura que tú tengas hacia Dios. Porque a veces le pedimos a Dios cosas, y le pedimos a Dios cosas ya con una duda o con un a ver si contestas, Dios, a ver si sucede esto, Dios. Pero ¿sabes qué, iglesia? Cuando tú pides hay que pedir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos honrar a Dios. Así que para empezar tenemos que creer que existe y creer que Él escucha mi oración. El abogado comenzó con un pie mal, pero luego la respuesta de Jesús se me hace tan fuerte, tan poderosa, porque él está pidiendo a Jesús algo sobrenatural, algo fuerte, algo grande, algo que él nunca podrá alcanzar. Y la respuesta de Jesús es bien simple, bien práctica. La respuesta de Jesús al abogado es: amas a tu prójimo. Le cuenta esta historia, y él justificándose como que quiero la vida eterna, pero sí, no toques esas áreas, y déjame justifico. Hay cosas en las que no quiero que te metas, Jesús. Quiero profundizar en mi fe, pero ese punto de los samaritanos y de discriminación y de nada más cómo trato a la gente, eso por favor es para después. Pero la respuesta de Jesús es bien simple. ¿Quieres profundizar en esta fe? ¿Quieres irte más profundo? Iglesia, no le tengas miedo de pedirle a Dios peticiones audaces de fe, pero no te sorprendas cuando Dios te llama a un rendimiento más profundo. No tengas miedo de venir con Dios y tocar a la puerta del cielo y decir: Dios, necesito este milagro. Pero tampoco te sorprendas cuando Dios dice: hay cosas dentro de ti que tengo que penetrar. Hay cosas, hay profundidades en tu corazón que necesito que sanar. Hay patrones en tu vida que necesitan ser transformados. Déjame te lo pongo en otro escenario. Imagínate que el abogado hubiera hecho una pregunta diferente para ver si me doy a entender un poquito mejor. Imagínate que el abogado le hubiera dicho a Jesús: Jesús, quiero una casa nueva este año. Y la respuesta de Jesús hubiera sido: primero necesito que te arrepientas de lo mal que has gastado tu dinero. Y luego necesito que transformes la forma en que practicas tus gastos. Quiero que me seas fiel en esto, y luego podemos hablar. Porque hay veces que es precisamente esos patrones que Dios necesita cambiar, los que provocan milagros, los que provocan la transformación. Es como si, pongo otro ejemplo, si el abogado le hubiera pedido a Jesús: Jesús, necesito que me aumenten el salario, que me asciendan de posición. Imagínate que la respuesta de Jesús hubiera sido: primero necesito que te arrepientas por el mal carácter que siempre tienes en tu trabajo, por la irresponsabilidad que estás teniendo en tu trabajo. Lo que Jesús está haciendo aquí es que Él le hace a Jesús esta petición sobrenatural, y Jesús le responde con: necesitas empezar con lo básico. Quiero la vida eterna. Empieza a amar a tu hermano. Quiero la vida eterna. Empieza a amar a tu prójimo. Quiero la vida eterna. Quiero este milagro. Y Jesús dice: quiero transformarte. Quiero transformarte. Dios, quiero que sanes mi matrimonio. Necesitas
Esposos, amar a tu esposo como a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Honra a tu esposo. Sujétate a tu esposo como Cristo se sujetó al Padre. Puedes poner cualquier petición ahí. Pero el punto que Jesús hace aquí, la respuesta de Jesús, es que Jesús regresa a la conversación a, ok, ¿quieres esto grande que me estás pidiendo? Necesito empezar a operar en tu corazón. Porque iglesia, déjame te digo algo. A Jesús, a Dios le interesa más tu integridad que tu éxito. A Jesús, a Dios le interesa más que tengas un éxito integral que un éxito superficial. A Jesús, a Dios le importa más que tú puedas conocerle y ser transformado interiormente antes de tener simplemente la percepción de éxito exteriormente. A Jesús le importa sanarte radicalmente, transformarte más que el milagro que le estás pidiendo. Yo no sé cuál sea tu petición para el 2025. No sé cuál sea tu petición audaz para este 2025. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios en este 2025? Pero déjame te digo que gran parte de esos milagros comienzan con transformación. El avivamiento comienza con arrepentimiento. El avivamiento comienza primero con una sanidad interior antes de ver milagros exteriormente. Déjame te digo esto dentro del contexto de esta historia. Los milagros son diseñados para seguir a los que creen. Déjame lo digo otra vez. Los milagros son diseñados para seguir a los que creen y no los que creen a los milagros. ¿Qué quiero decir con eso? Que este abogado estaba persiguiendo un milagro. Este abogado estaba queriendo y anhelando esto grande. Y Jesús le dice: créeme suficiente como para obedecer mi palabra. Créeme suficiente, porque la evidencia más grande de fe es la obediencia. La evidencia más grande de creerle a Dios es poner en práctica lo que su palabra dice. Así que el abogado está diciendo: quiero este milagro, y Dios le dice: primero créeme. O ama a tu hermano, ama a la gente como yo la amo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso sí ya se metió un poquito personal. Pero ¿sabes qué? Los milagros siguen a los que creen. Obedécele a Dios y déjale las consecuencias a Él. Porque es precisamente en esas consecuencias donde empieza a suceder lo que solamente Él puede hacer, donde empieza a obrar lo que solamente Él puede obrar, donde empieza Dios a cocinar lo que solamente Él puede producir en tu vida y en mi vida. En ese momento el abogado está en esta conversación, está escuchando de esta historia, y algo dentro de él empieza a reconocer lo que es amar como Jesús ama. ¿Sabes que hay una historia que sucedió aquí en el área de Dallas, un poquito más cerquita de Fort Worth, de un muchacho, un joven, que él y su hermano era muy buen cristiano, bien entregado a las cosas de Dios, y este muchacho empezó a llevar a su hermano menor. Su hermano menor se llama Brant Jean, y Brant Jean, su hermano mayor, lo empezó a llevar a la iglesia, lo introdujo a las cosas de Dios, lo empezó a discipular, y pasó mucho tiempo orando para que su hermano menor conociera verdaderamente a Dios. Y esto sucedió despuesito por el tiempo de la pandemia, saliendo de la pandemia, hace unos años, recientemente, donde una policía, después de un largo día, llega a su casa, abre la puerta, ve un muchacho afroamericano, y ella se asusta, saca su pistola, y según la historia de ella, le empieza a disparar y lo mata. A pesar de que él insistía que él no estaba haciendo nada mal, que él estaba en su casa, ella prende la luz, y cuando prende la luz, la policía se da cuenta que ella está en el apartamento equivocado y está en la casa del muchacho y no la de ella.
obviamente que inicia un montón de protestas, iniciaron un montón de gente. Ya había muchas protestas en Estados Unidos por derechos civiles importantes, por derechos humanos importantes. Sabes que cuando sucede esta historia, el contexto también es que en ese tiempo también se estaba celebrando una semana del LGBT y había protestas también por los derechos del LGBT. También estábamos en tiempos de elección, así que había un sinnúmero de protestas por cuestiones políticas y a favor y en contra de diferentes partidos, y había mucha tensión social por donde quiera que mirabas. Y esta historia surge en medio de esa tensión, así que surge a ser de las historias más resonadas en los noticieros en ese tiempo. Cuando escuchan de la muerte de su hermano, Brandt Jean le empieza a comentar a algunos de sus amigos que él tenía tanto enojo que quería hasta matar a la policía, que él quería hacer algo, que él estaba tan enojado. Y alguien habla con Brandt Jean, este muchacho de la foto, y le dice: ¿qué haría tu hermano? Tu hermano que conocía a Dios, tu hermano que te guió a los pies de Cristo. ¿Qué haría tu hermano? Y Brandt Jean, que estaba en su caminar con Dios, que su hermano lo estaba ayudando en su caminar con Dios, Brandt Jean aseguraba que su hermano hubiera perdonado a esta mujer. Así que Brandt Jean, cuando está ahí sentado en la corte, le empieza a decir a la policía, a la mujer que mató a su hermano en la corte: fíjate que estuve luchando mucho con esto y pensando en lo que haría mi hermano y pensando en lo que me enseñó mi hermano y mi fe en Jesús, y nada más te quiero decir que te perdono porque es precisamente lo que mi hermano hubiera hecho. Y luego le dice a la juez, juez, ¿sería posible que yo le dé un abrazo a la policía que está aquí enfrente? En ese momento él se para y va y le da un abrazo a la policía que mató a su hermano. ¿Sabe que esa semana en Estados Unidos, no nada más aquí en Dallas, sino en todo Estados Unidos, esa imagen que están viendo fue de las imágenes más tocadas en los noticieros de Estados Unidos? Era de las imágenes que más se estaban compartiendo en redes sociales. La imagen sencilla de un muchacho afroamericano abrazando a una policía americana y simplemente diciéndole: te perdono. Y luego él empieza a hacer la oración de fe con ella para que aceptara ella a Cristo como su Salvador. Y en ese momento de corte, él empieza a dirigir a esta policía a los pies de Cristo. ¿Sabe que yo entré al colegio, a uno de los colegios aquí de Dallas, y en la portada de casi todas las revistas y periódicos estaba esa semana esa foto? Veías la portada de los periódicos, estaba esa foto. Había tantas noticias, tantas tensiones raciales, del LGBT, de política, de un sinnúmero de cosas. Pero hay algo que resonó en el corazón de Estados Unidos cuando alguien amó como Jesús amó. Aleluya. Un acto simple de obediencia tuvo más impacto que... Imagínate que todas las iglesias hubiéramos puesto millones de dólares para predicar a Jesús esa semana en las redes sociales, en la televisión. No importa cuánto dinero y cuánta promoción hubiéramos hecho, nada hubiera tenido tanto impacto como ese acto simple de obediencia a Dios y de honra a Dios. Este muchacho en ese momento, aleluya, en ese momento este muchacho estaba predicando mejor que cualquier predicador. En ese momento este muchacho estaba haciendo teología mejor que cualquier teólogo. En ese momento este muchacho estaba teniendo más impacto en promover lo que significa ser cristiano que cualquier mensaje con palabras que se pueda dar. ¿Por qué? Porque tu obediencia es poderosa.
Tu obediencia, tu rendimiento a Dios es poderoso. Y hay cosas, hay poder de Dios que sucede en tu obediencia, que es más importante que todos los sacrificios que puedas darle al Señor. Aleluya. ¿Sabes que Jesús tiene varias conversaciones así en la Biblia? Especialmente en el Nuevo Testamento. Vemos 5 por lo menos que resaltan mucho. Vemos que Jesús tiene conversaciones bien similares con gente queriendo acercarse a Dios. El mismo tema, Jesús tiene muchas conversaciones, pero por lo menos 4 o 5 de ellos resaltan más porque hablan precisamente de ese querer y anhelar acercarse a Dios y conocerlo más profundamente. Y una de ellas es esta con el abogado. Otra es con un joven rico que quería también conocer a Dios más profundo. Y Jesús, cuando habla con él, Jesús le da la misma respuesta. Y la respuesta del joven también es bien similar a la del abogado, donde Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Básicamente Jesús le está resaltando su Dios. Jesús está destronando al Dios, porque sabes que tú no puedes seguir a Cristo con un Dios de frente. Tú tienes que destronar a tus dioses antes de seguir al verdadero Dios. Aun cuando ves la historia del buen samaritano, Jesús empieza a contar la historia y empieza a decir: el sacerdote ni siquiera es suficientemente perfecto como para amar al quebrantado. El levita, el que canta, el que adora, el que sirve, no es suficientemente bueno como para ayudar al quebrantado. Y en ese momento Jesús está destronando los dioses de la cultura de ellos, diciendo: hay dioses que tienes que derrumbar. Hay dioses que tienes que derrumbar. Y al joven rico le dice lo mismo. Le dice: ¿quieres profundizar? Tienes un Dios ahí que necesitas guardar, que necesitas regalarlo, que necesitas darlo. Sígueme, yo voy a ser tu proveedor. Yo voy a saciarte en las necesidades que tú nunca has podido saciar. ¿Y qué hace el joven rico? Se va. Jesús tiene una conversación muy similar con otro hombre. Se llamaba Nicodemo. No sé si se acuerdan de Nicodemo. Nicodemo era también un líder de la ley. Era una persona muy importante, una persona que trabajaba en la sinagoga. Y él viene a Jesús de noche, como que queriendo, no queriendo que lo vean con Jesús. Y viene con Jesús y le empieza a hacer varias preguntas teológicas para profundizar en la verdad que Jesús está predicando, queriendo conocer mejor a Jesús. Y en ese momento Jesús le dice algo bien simple a Nicodemo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Quieres esta profundidad? Necesitas nacer de nuevo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Nicodemo? Muy similar a la del abogado, tratando de justificarse o haciéndose poquito el loco. Nicodemo le dice: a Jesús, ¿acaso tengo que entrar al vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? Y como que yo siento que Jesús estaba así ya como que rascándose la cabeza o poniéndose la mano en la frente, diciendo: ¿cómo es posible, Nicodemo, que seas tan inteligente y tan conocedor y líder en la sinagoga y que no entiendas este concepto? Y básicamente Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, necesitas dejar de poner excusas. Necesitas transformación interna. Hay transformación interna que necesita suceder. Hay cosas grandes que te quiero mostrar, pero necesitas transformación interna que necesita pasar. La última conversación que quiero tocar ahí es una mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que está por un pozo y Jesús se acerca con ella? Y en ese momento Jesús quiere darle vida y Jesús le pide un vaso de agua y ella se ofende. La mujer está quebrantada, la mujer está en una posición difícil, la mujer está en una situación muy mala. Sin embargo, aún así es muy religiosa. Tiene mucha convicción en su religiosidad, tiene mucha convicción en su legalismo. Y le dice: ¿cómo te atreves tú, Jesús, pedirme a mí, una mujer samaritana, tú siendo judío, hombre, yo siendo una mujer samaritana? ¿Estamos solos, Jesús? No le dice eso, pero básicamente. Y
luego Jesús le empieza a dar revelación profunda de su vida y de la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál fue la segunda respuesta de la mujer samaritana? Como el abogado justificándose, cambiando el tema, desviándose, haciéndose la loca. Dice, ¿sabes qué? Dime, Jesús, ¿cuál es el lugar correcto de adorar? ¿Es en Sión o acá donde decimos nosotros? Y otra vez estaba tratando de distraer la conversación de transformación y quería llevártelo porque es más fácil hablar de religión que de transformación. Es más fácil hablar de cosas que puedo hacer por Dios que decir me voy a rendir a que Dios me transforme, me quebrante, me renueve, me restaure, me limpie, me lave. Es más fácil hablar de todas esas cosas que sinceramente rendirnos. Y Jesús le quiere llevarla al punto de conexión y ella sigue queriendo hablar de todas las cosas exteriores. Esa mujer, Jesús como que llega a un punto donde le dice, háblale a tu marido, y ella le dice, es que no tengo. Y dice, bien has dicho porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer samaritana, Jesús nos da como que un comercial a la vida de esta mujer. Una mujer que estaba buscando algo más profundo. Quizás pensó que iba a encontrar la felicidad. Por fin se iba a casar, se casó. A lo mejor su sueño se había cumplido y se dio cuenta que su sueño no era perfecto. El asunto es que no sé si fue culpa de él o fue culpa de ella, pero su relación terminó y buscó otro esposo. Y no sé si a lo mejor esta ocasión ella dijo, ahora sí voy a estar contenta, ahora sí encontré algo que me va a saciar. Y no sé si en esta ocasión a lo mejor sí fue culpa de ella o a lo mejor todavía fue culpa de él, no sé. El asunto es que terminó una segunda relación, una tercera relación, una cuarta relación. Llegó una quinta relación y parece como que ya ni siquiera le importa mucho porque ya ni siquiera se va por el proceso de divorciarse y de alejarse. Ya simplemente ya ni siquiera se casa con el otro. Ya está con alguien que ya ni siquiera es su marido. Había tenido 5 maridos y ahora ya nada más estaba con alguien a ver si saciaba la sed que ella tenía. Y se me hace tan fuerte que Jesús básicamente le dice, tú sigues yendo al mismo pozo y sigues siendo decepcionada, sigues yendo al mismo pozo para querer ser saciada y esa agua te sigue sabiendo amarga. Pero luego le dice Jesús, yo tengo un agua para ti, mujer, que cuando tú bebas de esta agua no tendrás sed jamás, no vas a volver a llorar como llorabas, no vas a volver a quebrantarte como te quebrantabas. Hay algo que te quiero dar que te va a saciar como nada en este mundo te puede saciar. Básicamente Jesús en todas las conversaciones que tiene, Jesús como que tiene que luchar con las personas, porque el abogado se quería justificar en su discriminación, el rico se quería justificar en su dinero, la mujer se quería justificar en sus relaciones, el sacerdote, el líder de la sinagoga quería justificarse en su conocimiento. Y Jesús tiene que llevarlos al punto de decir, sí, quiero satisfacer todos los deseos de tu corazón, pero antes necesito penetrar tu corazón, sanar tu corazón, y quiero poder bendecir y transformarte por dentro antes que por fuera. Aleluya, aleluya, aleluya. En ese momento el abogado recibe algo más profundo, mucho más profundo. Sabes que me llama mucho la atención cómo los apóstoles se presentaban. Ellos se presentaban en sus escritos y nosotros los conocemos como los apóstoles, pero ellos se presentaban. Pablo escribía en ocasiones y decía, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo.
Y Santiago escribía sus cartas y decía: yo, Santiago, esclavo de Jesucristo. Y luego vinabas a Pedro y Pedro también decía: yo, Pedro, esclavo de Jesucristo. Yo, Juan, esclavo de Jesucristo. Lo que los apóstoles estaban queriendo decir: antes que cualquier título que puedan darme en este mundo, mi vida se guía por la palabra de Dios. Mi vida está rendida a la cruz de Cristo. He tomado mi cruz y lo estoy siguiendo a Él. He tomado mi cruz y eso es lo que importa. Iglesia, Jesús en estas conversaciones estaba empujando a la gente a ya no depender a las circunstancias externas, sino a depender de una relación viva con la misma presencia de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios no nos ha llamado a vivir en respuesta al miedo. Dios no nos ha llamado en vivir en respuesta a la sociedad, a la política, a las tensiones sociales. Dios nos ha llamado a responder a su voz, a responder a su llamado, a responder a su presencia. Y si tú dices: dale, yo quiero ir. Esa era la oración de Moisés. Imagínate pedirle a Dios: Dios, no me des la tierra prometida si tu presencia no va conmigo. Aleluya. No me des el milagro si tú no vas transformándome. No me prosperes si mi alma no prospera. No me des la ascensión, no me des el milagro, no me des lo que estoy pidiendo. No me saques de aquí si tu presencia no va conmigo, Dios. Imagínate pedirle eso a Dios. Esa era la petición de Moisés. Ese es mi reto para ti, iglesia. Conéctate con su voz. Conéctate con su presencia. No más excusas en el 2025. Dios, si hay algo que necesito arrepentirme, me arrepiento. Si hay algo que necesito rendir, lo rindo.